gente? Bueno, como ya sabéis, ayer tuvimos nuevo sneak peek de la Reina Blanca en Mafros, que podemos comprarla en la tienda donde tenemos personajes, 2500 cristales. No sabemos si le meterán algún tipo de descuento, aunque este tipo de personajes solamente les meten descuento en Black Friday y durante el aniversario, que sería lo que más cercano tendríamos a dentro de 3 meses. Bueno, saldrá con uniforme T3 y es un personaje bastante roto en el mundo Marvel, así es que debería de ser también un personaje bastante bueno, y más siendo un premium de este tipo de coste. Y bueno, como parece que este año tira por los mutantes, vamos a hacer una pequeña revisión a este grupo. No tenemos muchos en el juego. Bueno, son 38 los mutantes que tenemos y vamos a hacerle una revisión de qué personajes necesitarían un rework, alguna posible incorporación que podríamos tener y bueno, cuáles son los que han tenido mejora en el último año, que van a ser los que excluyamos de esta lista de posibilidades que podemos tener con estos mutantes para el año 2022 y puede que sea el año de los mutantes. Vale, bueno, vamos a empezar según tengo la lista aquí en el orden de cómo los tenemos subidos. Y bueno, Lobezno ya sabéis que ha recibido hace poco, en septiembre me parece que fue, el uniforme, así es que nada. Namor está bastante olvidado, igual que Coloso desde la actualización de los Phoenix 5. Otro personaje premium que parece que puede ser en lo que se centren este año. Y bueno, con Ira era muy bueno, yo ya se lo quité. El uniforme le convertía en villano combate. Con el uniforme normal, bueno, sin uniforme, que sería el normal sería héroe combate. O información, supervillano, y aquí la tenemos, sería superhéroe. Y bueno, ¿qué posibilidades podemos tener de este personaje? Pues uno de sus últimos trajes sería este, un estilo rockero que parece que lleva una cazadora de piel ahí un poco semi-desnudo, pero le da un estilo bastante creepy y guay. Y bueno, esta podría ser otra de las opciones que tenemos para el Rey del Océano. Cíclope, igual, no tiene actualización desde los Phoenix 5, es uno de los mutantes más importantes, líder de los X-Men. Y bueno, algunos de los uniformes que tenemos son estos. Y creo que bueno, el clásico, que es un básico, y creo que con el resto no acertaron en gran medida. El de Fénix sí mola bastante, pero ¿qué podríamos esperar de Cíclope? Pues yendo por el camino de Hellfire Gala, la verdad que esta actualización, estos cómics de Hellfire Gala, tienen unos diseños increíbles. Al ser como un evento especial dentro de Marvel, pues los diseños son bastante trabajados y son muy chulos todos. Y bueno, tirando por una vertiente un poquito más clásica, nos podría meter esta variante, parecida a uno de los que ya tiene, pero bueno, traje blanco y azul, muy icónico también de Cíclope. Vale, el profesor sí que tuvimos actualización en 2021 de su uniforme con la silla de ruedas, con los que lo hemos recibido hace poco. Mística, otro personaje premium tipo Emma Frost, como nos ha llegado ahora, es un de los mejores soportes del juego, con su pasivo nos da un 45 de daño a héroes y a villanos, y bueno, qué decir, un personaje que funciona muy bien. No tiene ningún uniforme. ¿Qué podrían meterle? Algún aire, algo así más rockero a lo mejor, o algún otro tipo de atuendo. Y continuamos con Gambito, también tuvo actualización en 2021. Cable tuvo a corto plazo la actualización en 2021 y el traje de verano. Bueno, el de verano fue anterior, pero tuvo dos uniformes a muy corto plazo. Y llegamos a otra de las diosas del juego, Fénix. Jean Grey, personaje deluxe, bueno, nativa. Hay que completar toda la misión de los X-Men. Y bueno, qué decir, fue meta durante mucho tiempo en PvP, un personaje muy bueno, pero que ya se ve muy poco y está muy olvidado. ¿Qué podríamos esperar de Fénix? Ojalá, ojalá fuera el Fénix Oscuro, uniforme emblemático de ella, amarillo y rojo, un personaje que nunca ha sido villano y pasarla a un universal villano. A esta Jean Grey puede ser algo digno de ver. Vale, Deathpool recibió también los dos trajecitos con sinergia hace poco por su aniversario. Y tenemos a Magneto. No tiene gran variedad de uniformes porque sus dos variantes, que serían el clásico y el negro y el blanco, ya los tiene incorporados. Creo que la única opción que nos quedaría para este villano deluxe, la misión épica de los X-Men, hay que completar toda la misión para poder conseguirle.
aparte de tener también a Jean Grey en T2. Bueno, podría ser esta Blue Armor de este tono azul de las guerras de los X-Men. Bueno, tiene una estética un poco diferente y me parece bastante chulo. Picard o Royu, o como la llaméis, tuvo actualización también en 2021. Así es que nada, con Apocalipsis podemos esperar este uniforme de la era de Apocalipsis. Ojalá. Algunos no tienen muchas más variantes, por eso tampoco os enseño muchas más opciones. Aparte también es un poco los que más me parece que podrían encajar con lo que va metiendo Marvel en el juego, también un poco con mi gusto. Y bueno, llegamos a Bestia, para mí por ejemplo uno de los personajes favoritos también de los X-Men, gran líder, personaje que participa en los Illuminati también. Y bueno, le podrían dar alguna de las estéticas clásicas con el traje completo de los X-Men, un poquito más estilizado y no estos dos que hemos tenido. Bueno, este le tiene mucha gente, el de Era de Apocalipsis, es un poco más chulo, pero sería un personaje que necesitaría un gran cambio. El siguiente personaje que sería Daken, igual, bueno, su estética más clásica, un personaje que cuando entró con la misión épica de los Vengadores Oscuros fue personaje nuevo y no recibió uniforme, no tiene T2, podría recibir un T2 y el uniforme de Daken oscuro. El otro uniforme que tiene es el de Lobezno, pero creo que junto con X23 ya sería un poco repetitivo utilizar el uniforme de Lobezno para 3 personajes distintos. Y bueno, el siguiente personaje que nos encontramos sería Warpath. Este indio peleón, como veis en la imagen, tiene también una estética muy chula. Es un personaje muy bruto, es enorme, como podéis comprobar en su tamaño dentro de la pantalla. Y bueno, como combate, pues puede ser un personaje que rompiera también con un uniforme y un 2.5 o un T3. Otro personaje clásico, compañero viajero del tiempo de Cable y enemigo muchas veces, Bishop. Alguno de estos uniformes sería una de las mejores opciones para él. Personaje clásico también de Marvel. Y bueno, le hemos visto con diferentes estéticas, en diferentes colaboraciones con el Game Man por su parte. Y ojalá que fuera algo de esto lo que podíamos recibir de él. Con Kid Omega, un personaje que quedó olvidado. Bueno, podrían usar uno de sus últimos uniformes, el que actualmente tiene en la línea de cómic, con esta estética un poquito más neopunk y bueno, con las gafitas, el traje con el simbolito de Omega. Me parece bastante trabajado este diseño. Hubo otra de las diosas que mucha gente espera, igual que a Emma Frost, Magik, personaje que solo recibió en Phoenix 5 su uniforme, que es tremendo. Me parece increíble el diseño de este uniforme. Y bueno, igual la hermana de Coloso se quedó un poquito olvidada para nuestros amigos de Netmarble. Esperemos que le pudieran meter algo así, a lo mejor su forma completa. Ya sabemos que es como un tipo demonio, puede hacer invocaciones, entrar en el limbo, abrir portales para el limbo. Y bueno, un personaje que puede estar muy roto si le dieran una actualización. Aunque ya sabéis que es un semi-premium, podéis conseguir sus tíos en Danger Room, jugando ya niveles altos. Siniestro ha recibido actualización la última semana con Coloso junto con Psylocke. Tormenta, bueno, tenemos su traje de la cresta y tampoco hay nada que me llame la atención como para mostrar. Creo que como esta funciona, da apoyo a personajes de tipo elemental con su uniforme y bueno, me parece que está bastante bien, aunque sea un poquito más antigua, de 2021. Ángel, tenemos el uniforme de Arcángel. Bueno, bastante chulo. No sé si llegaba a convertirlo en villano. No, lo sigue manteniendo como héroe. Y bueno, ¿qué podríamos esperar de Ángel? Ojalá y igual entrara alguna de sus estéticas clásicas con el traje rojo con esa cruz de X-Men en el pecho. Me parece un diseño muy chulo para él. Domino, la verdad es que no tiene grandes cambios, es un personaje que usa una estética callejera, una ropa de tipo casual, como puede vestir una persona para ir a la calle, no tiene así grandes atuendos. Quantum X igual, no he encontrado grandes trajes aparte del que ya tiene sin la gabardina, que se vea el traje completo con las marcas esas. ¿Quién más tenemos? Nightcrawler recibió actualización también en 2021 junto con sus 2.5. X23 le pasa un poco como
Domino. Es un poco de estéticas de calle, recibió también, y de todo modo recibió el uniforme de Lobezno en 2021. Cabeza Mega Sónica nos pasa un poco lo mismo, es un personaje que no tiene muchas estéticas diferentes, podríamos esperar algo de ella a lo mejor en la película de Deadpool 3, que en principio debería de salir este año. Y bueno, Weapon X nos pasa un poco lo mismo, es un personaje de un cómic, una vertiente cortita, que es una línea en la que se fusionan personajes y es una mezcla entre la Bruja Escarlata y X-23, un personaje muy poderoso, pero bueno, aquí me imagino que se quedará ya olvidado en el juego como premium, que es semi-premium, porque también la podéis farmear en Sala del Peligro. Juggernaut me parece de los villanos más clásicos de Marvel y de los X-Men, y está olvidadísimo también. No sé qué les pasa con los mutantes a Marvel, pero no les tiene nada de cariño. Molaría mucho verle con la estética de tipo Color Show, con ese traje de colorines que tantas figuras ha recibido y tanto se ha visto por ahí. Sería bastante rompedor este diseño para el personaje. También otro de los que tendríamos sería el de Capitán América, que no he metido ninguna foto, pero bueno, creo que ya sabéis de cuál os hablo. De un diseño que viene con los colores de Capitán América. Bueno, la siguiente podría ser Dazzler. Igual le dieron el traje este de cantante de pop, como súper molón, con los ojos pintaditos de azul. Pero bueno, nuestra X-Men tiene también un traje clásico con una estética más a personaje de equipo, muy, muy chula. Y Júbilo no tiene grandes cambios. Psylocke ha tenido hace poquito. Iceman, otro personaje igual que Emma Frost y que Mística, es para comprar en tienda. Y sería por 2500, nos lo darían directamente en 6. Es Hombre de Hielo. Y no podemos ver su ficha aquí. Aquí. Hombre de Hielo, bueno, igual le faltaría uno de los personajes más poderosos de los mutantes de Marvel, nivel Omega. Y bueno, personaje muy olvidado. Tenemos un diseño muy loco también de él con el Hellfire Gala. Y podríamos tener este otro diseño suyo de los X-Men con traje. Y bueno, llegando al final de nuestra lista de los 38 mutantes que tenemos. Dientes de Sable nos pasa un poco lo mismo. Discordia son personajes que no tienen grandes cambios. Y bueno, Emma Frost se me han adelantado al vídeo los de Netmarble y sí que le sacaron uniforme nuevo por fin, algo que tanta gente esperaba. Igual no tenía actualización desde los Phoenix 5. Y bueno, le han dado uniforme continuando con la actualización de Hellfire Gala de esta serie de cómics. Este uniforme muy chulo. La verdad que es un personaje un poco erótico dentro de Marvel. Y bueno, aquí os muestro alguna otra portada de ella, que tiene diseños bastante insinuantes con sus atuendos. Personaje muy bueno, puede convertir su cuerpo en diamante, tiene poderes mentales también, y esperemos que venga a romperlo, porque además, como ya sabemos, es la líder de ¿cómo se diría? La anfitriona de la Hellfire Gala. Así que chicos, con esto ha sido todo. Una revisión a uniformes que podríamos tener a lo largo del año para los 38 mutantes que tenemos. Ojalá metieran alguna incorporación nueva, como pudieran ser los nuevos mutantes, que es una serie actual, con algunas incorporaciones nuevas, cambios a personajes antiguos. Y bueno, si habláramos de personajes nuevos que nos gustaría ver de esta clase mutante, pues podría quedarme con Omega Red en primer lugar, uno de mis villanos favoritos, un clásico también dentro del mundo de los X-Men, como enemigo, muy, muy duro. Podríamos tener también a Onslaught, ya sabéis que es una mezcla entre Magneto y los poderes del profesor Xavier, es una entidad y bueno, tiene por ahí grandes historias también. Este personaje un poco raro y a veces no muy conocido, con una estética bastante grotesca, se le ve un tío duro. Y bueno, creo que podría ser uno de los que tuviéramos como jefe leyenda, podría ser una incorporación mutante a jefe leyenda. Y bueno, los dos últimos nuevos personajes que podrían a lo mejor incorporar serían Vulcan y Havok, los dos hermanos Vulcano y Havok, los dos hermanos de Cíclope, poderes similares,
Y bueno, uno héroe, uno villano. Creo que también podrían encajar muy bien. Vulcan tiene poderes, un tipo Sentry, y Havok más tipo Cíclope, pero expulsándolos por las manos. Y por último, bueno, dejaros también unos diseños que encontré por aquí de la Hellfire Gala en este tipo de fichas de los diseños de los personajes que me parecen muy chulos. Algunos ya habéis visto que los han incorporado, pero la verdad que casi todos ellos serían dignos de estar en el juego. Y gente, con eso es todo. Espero que os haya gustado esta revisión al mundo de los mutantes, tanto para conocerlos un poco más como para ver qué nos puede llegar a futuro dentro del juego. Eso es todo, despedirme, dejaros por aquí los enlaces para visitar el canal y poder revisar algunos de nuestros anteriores vídeos.